Buenos días. Buenos ¿Dónde nos días, quedamos? doctor. Buenos días. Buenos días. ¿Dónde nos quedamos, muchachos? ¿Qué fue lo último que vimos? Creo que era donde Sigmund Freud estaba moviendo la ceja. Terminamos de ver la biografía de Freud. Sí, creo que es una más adelante. Creo que esa fue la última. Esta fue la última. Donde hablábamos de que había trabajado con la cocaína, ¿verdad? Sí. Sí, ahí nos quedamos. Vimos sobre pues, la aportación de Freud en relación con la interpretación de los sueños, que es la obra más pues, representativa de su teoría, o con la cual se dio a conocer ya la mayor parte de Europa. Vimos también esto, cómo se formó Sí, la sociedad psicoanalítica, de los conflictos que hubo entre algunos miembros, sobre todo con Alfred Adler y con Jung. sí, Sí, ¿verdad? ¿Esto también? sí, Sí, ¿verdad? Entonces sí terminamos, que finalmente, pues, en 1939, después de huir de Austria, se establece en Inglaterra y fallece a causa del cáncer que sufría en el paladar. Sí, ¿verdad? sí. Sí. Sí, también. Ok, vamos a ver ahora sí los principales postulados de Freud. Eh, Dentro de la teoría psicoanalítica se manejan dos tópicas, ¿sí? Freud lo establece así. La primera fue estos postulados que él los llamó o los denominó como lo consciente, lo preconsciente y lo consciente, que son los pilares de la teoría psicoanalítica. Estos tres conceptos es básicamente en lo que Freud establece como, como psicodinamia o como parte de cómo está constituida la personalidad de un individuo, ¿sí? Entonces, no sé si han visto en algún punto esta imagen, es un referente como para tratar de explicar un poquito esta teoría, este referente del iceberg, ¿no? Donde nos dice Freud que la parte consciente, pues obviamente es la que está en contacto con la realidad, ¿sí? Es lo que, pues básicamente puede ser lo observable dentro de la conducta de una persona, ¿sí? Por eso la punta del iceberg está, pues, emergiendo, ¿no? Hacia la superficie. Entonces, esto vendría siendo la parte consciente, lo que es observable, lo que es medible, aquellas conductas que nosotros vemos en cualquier persona, que podemos darnos cuenta o que la misma persona es consciente de su forma de actuar o de comportarse. Freud nos habla también de que hay una parte subconsciente, ¿sí? O preconsciente, ¿sí? Es decir, son todas aquellas cosas que están almacenadas en nuestra mente, pero que necesitamos hacer un esfuerzo como para hacerlas conscientes, ¿no? Es todo esto esta información que se queda almacenada en nuestra mente, pero que pues tenemos que evocarla, tenemos que enfocarnos para poder tener acceso a ella. Y si vamos bajando, pues en lo más profundo hay una zona que es el inconsciente, ¿sí? Que es todo aquello lo cual no tenemos un acceso directo, es decir, puede emerger en algún momento, puede manifestarse de alguna manera, pero pues la realidad es que no tenemos una conciencia plena
de estas situaciones inconscientes que están almacenadas en nuestra mente. Aquí podemos ubicar lo que se conoce como los instintos básicos, ¿sí? Los instintos básicos son 4, según lo establece Konrad Lorenz, ¿sí? Es un etólogo que se dedicó a estudiar algunos instintos que presentan los animales en comparación con los que tiene el ser humano, y llegó a la conclusión de que básicamente hay 4 instintos que nos rigen, que es el miedo, el hambre, el sexo, consciente. ¿Mande? Se trabó mucho en la última parte. A ver, porque aquí se me fue la imagen de la... Es que se escucha muy trabado, doctor. O sea, sí Sí, se ve la presentación, pero usted se escucha como robot, trabado. pero muy, muy trabado. A ver, es pantalla, a ver, ¿ahí me escuchan mejor? Sí, ya. Sí. Ok, ¿sí se ve la imagen? Sí, sí se ve. Sí. Sí. Bueno, ¿qué fue lo último que se escuchó antes de que se trabara? Lo de los 4 instintos. Ok, entonces les comentaba que Leonard, Konrad Lorenz, fue un etólogo que ganó el premio Nobel, y que hizo un estudio en el cual comparaba algunos instintos básicos o instintos primitivos que hay dentro de otras especies de animales en comparación con los que existen en el ser humano. Entonces, él llega a la conclusión de que hay 4 instintos básicos que son los que inconscientemente pues rigen muchas de nuestras conductas. Entre ellas están el hambre, el sexo, el miedo y la agresión, ¿sí? Y si nosotros hacemos una comparativa con qué es la parte inconsciente de nuestra mente o nuestros instintos más arcaicos que están depositados en esta instancia o en esta parte del inconsciente, pues serían estos, ¿sí? Ahora, nos dice Freud que hay todavía más abajo un inconsciente profundo, es decir, es un inconsciente prácticamente reptiliano, es decir, aquí están depositados básicamente todas estas manifestaciones que ni siquiera un terapeuta, un psicólogo, un psicoanalista puede tener acceso a ellas, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo, así eh, pues muy comercial, ¿no? Ya habíamos hablado
creo que en relación a la película de Fragmentado, ¿no? No sé si la vieron, esta película que salió en el cual una persona tiene eh, estas múltiples personalidades. ¿Sí lo ubican? Sí, doctor. lo hemos hablado, pero no la he visto. Ok. En esa película se supone que el personaje principal tiene veintitantas personalidades, ¿no? Que obviamente hubo una situación, un trastorno, estrés postraumático que desarrolla como mecanismo de defensa que la mente se separe o se fragmente y desarrolle diferentes personalidades que, pues de cierta manera, pueden alternar a lo largo de su interacción con los demás como un recurso, pues, para protegerse o para manifestar algún tipo de situación que él quiere hacer, ¿no? Dentro de todas estas personalidades que aparecen en la película, había una que era la más primitiva, ¿no? O la más animal. De hecho, se le llamaba la bestia. ¿Sí se acuerdan? Los que vieron la película. Sí, doctor. Sí. Sí, doctor. Entonces, si se dan cuenta, muchas de las personalidades que había en este personaje, por ejemplo, había unas que predominaban o que eran más estables o más estrictas, ¿sí? Es decir, como el caso de Patricia, por ejemplo, cuando él manifestaba esta personalidad en la que se convertía en mujer, Patricia era una personalidad rígida, controladora, muy elocuente, muy disciplinada, ¿sí? Entonces, imagínense que esas instancias pues pertenecen a esta parte entre el consciente y el subconsciente, es decir, son más apegadas a una realidad en la cual el personaje puede ser funcional, ¿sí? Sabemos que patológicamente está mal, pero estas personalidades podían interactuar, ¿no? De una manera funcional. A diferencia que la bestia, pues era ya esta parte animal, ¿no? Que él tenía y que de repente hasta, pues en la ficción de la película, pues lo transforma, ¿no? Morfológicamente se empieza a convertir, empieza a desarrollar una musculatura o empieza a poder trepar por las paredes, ¿sí? Y eso nos lleva a la parte más arcaica del ser humano. Entonces, si usamos este ejemplo de la teoría psicoanalítica, podríamos ubicar a la bestia exactamente aquí, en el inconsciente profundo, ¿sí? O sea, la personalidad de la bestia o esta manifestación sería el reflejo de este inconsciente profundo, ¿sí? Y obviamente, pues iba a ir escalando, ¿sí? Hasta que en algún momento, pues se hace consciente, ¿sí? O ya se manifiesta en la realidad. No sé si queda un poquito más claro. Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, esta es la primera tópica. Hagan de cuenta. Freud dice, bueno, nuestra mente está dividida, ¿sí? Hipotéticamente está dividida en tres instancias. Una es la parte consciente, la cual se da cuenta de la realidad, es la parte cognitiva, es la parte de la percepción, es la parte que está en constante interacción con el medio, ¿sí? O con el medio social, con todo. Es la parte que nos es funcional. Luego tenemos una parte preconsciente, es decir, son aquellas situaciones o aquellos eh, ideas o condiciones que tenemos en nuestra mente, pero que no son del todo conscientes. Es decir, ahí están, ¿sí? Quedan guardadas como experiencias, quedan guardadas como aprendizajes que están en nuestra mente, pero tenemos que esforzarnos para poder hacerlos conscientes, ¿no? O evocarlos. Y luego tenemos una parte inconsciente que es así, pues prácticamente no sabemos de qué está compuesta. Sabemos que hay algo ahí, pero no lo podemos identificar. Entonces vamos a explicar cada una de estas instancias. ¿Sí, Emanuel? Doctor, ¿cuáles dijo que eran los cuatro, de instintos? Es miedo, agresión,
sexo y hambre. Ok, ¿Sí? gracias. De nada. Si tienen oportunidad, lean este artículo de Konrad Lorenz. Está interesante y sí, como dice, hay muchas manifestaciones arcaicas de nuestra personalidad que muchos de los impulsos que tenemos están motivados por estos instintos, ¿sí? O sea, tenemos que aceptar que tenemos una parte agresiva, tenemos que aceptar que muchas de las cosas que hacemos o dejamos de hacerlas es por el miedo, ¿sí? El sexo, y es algo que Freud se enfocó mucho, ¿no? Que decía que hagan de cuenta que estos 4 instintos, para Freud, el que movía el mundo o el que rige o el que prácticamente tiene la mayor carga de energía es la pulsión sexual, ¿sí? Y el hambre, ¿sí? Obviamente muchas personas pues las motiva a través de la necesidad biológica de satisfacer el hambre. Entonces, estos son los instintos básicos, ¿no? Por ejemplo, situaciones donde hay una desgracia, quedan personas atrapadas como lo fue el accidente en los Andes. No sé si alguien de ustedes haya escuchado alguna vez que en los años 70 hubo un accidente aéreo en los Andes, en el cual iba un equipo de fútbol, no sé, recuerdo si era de fútbol o de rugby. Iban atravesando la cordillera, se da una situación de emergencia, el avión cae y queda atrapado en medio de los Andes. Y a final de cuentas, pues las personas que sobrevivieron tuvieron que recurrir al canibalismo pues para seguirse manteniendo con vida, ¿sí? Esos son los ejemplos de cómo en algún momento pues el instinto de supervivencia prevalece y tienes que mostrar una agresividad o tienes que actuar por miedo, con un mecanismo de defensa, o llegas hasta el grado pues de comer, ¿no? De buscar qué es lo que necesitas, y en este caso se comieron a los propios compañeros que murieron en el accidente para poder sobrevivir. No, ¿nunca lo han escuchado ese caso? Yo Sí, sí. yo sí. Sí, Yo sí, sí. Sí. de los supervivientes de los Andes. Fíjense, y dicen, hay un mito ahí de que cuando los encontraron y los rescataron, los ubicaron y les arrojaron algunas cajas con alimentos, ¿no? Con provisiones. Se dice que les arrojaron hamburguesas. Y supuestamente por ahí andan unos videos originales en los cuales algunos de las personas que estaban ahí en este campamento de supervivientes, agarraron el pan y le quitaban el pan y le ponían carne de la que tenían. Se dice, no sé, no me consta, ¿sí? Pero son rumores de que llegaron al canibalismo, ¿no? Para poder sobrevivir, y esto pues obviamente los marcó o generó esta alteración psíquica de la percepción. Ok, entonces vamos a la parte consciente. Dice, se refiere a que el ser humano ubica normalmente todo lo que nos damos cuenta, ¿no? Ya sean las sensaciones físicas, las emociones, los pensamientos. En la manera psicoanalítica o dentro de la perspectiva psicoanalítica, podría decirse que es el material que se encuentra disponible, el cual no vamos a tener o nos requiere dificultad para expresarse, ¿sí? Es decir, ustedes son conscientes de que hoy es viernes, de que, por ejemplo, ahorita a las 12 no va a haber actividad, o sea, todo este tipo de detalles. Son conscientes de que viven en la ciudad de Torreón. Todo esto es el consciente, ¿sí? Entonces, la funcionalidad del consciente es percibir y registrar lo que ocurre en torno a la persona. Sí, es obviamente el área cognitiva, ¿sí? Memoria, percepción, etcétera. ¿Sí queda claro? Sí. Sí.
Sí, doctor. Ahora vamos a ver en qué consiste el inconsciente. ¿Sí? Para Freud, el inconsciente es todo aquello que es inaccesible, tanto para la persona como para el psicoanalista y los demás. ¿Sí? Es decir, ya hablábamos de un inconsciente manifiesto y un inconsciente profundo. ¿Sí? Esto es lo que trabaja el psicoanalista, el tratar de averiguar qué es lo que pasa en el inconsciente de la persona. ¿Sí? Y como decimos, hay áreas del inconsciente a los cuales el psicoanalista o el terapeuta no va a tener acceso, pero hay una parte en la que sí. Entonces, es una parte muy primitiva del ser humano. Esta parte inconsciente va a ocultar material en lo profundo de la mente y es información que quizá nunca llegue a emerger, ¿sí? Es decir, es material que difícilmente se puede llegar a conocer o a accesar. La idea del psicoanálisis es intentar o tratar de ubicar este inconsciente, ¿sí? Y relacionarlo con ciertos patrones de conducta. Hagan de cuenta que todos nosotros tenemos algún tipo de manifestación que a veces no entendemos por qué reaccionamos de tal o cual manera, ¿sí? Es decir, yo a lo mejor conscientemente, pues, establezco estas directrices de cómo conducirme, de cómo hacer las cosas, pero a veces cuando me siento estresado, vulnerado o llegan las emociones, actúo de una manera completamente diferente o como se dice coloquialmente, ¿no? De una manera irracional. Entonces, esto es lo que se trata de investigar o entender cómo funciona el inconsciente en cada una de las personas a través del psicoanálisis. Decía Freud que el inconsciente tiene ciertos mecanismos, es decir, opera de algunas maneras, ¿sí? Nos habla de un mecanismo de desplazamiento. Esto consiste en la movilización y cambio de un lugar de una carga psíquica. Por carga psíquica nos referimos a como una energía o como a una especie de esfuerzo mental que hay en nuestra mente, ¿sí? Entonces, da un desplazamiento que puede ir de una unidad a otra. Es decir, el inconsciente, en pocas palabras, se puede manifestar a través de muchas formas, ¿sí? Freud hablaba de algo que denominaba como acto fallido, ¿sí? Dice que nosotros a veces tratamos de decir algo, pero inconscientemente a lo mejor se nos sale una palabra, se nos sale una expresión, se nos sale algo que denota algo muy contrario a lo que estamos actuando o lo que estamos expresando. No sé si queda claro. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? ¿Han visto estos reporteros o, por ejemplo, estos videos donde una persona está hablando, ¿sí? Por ejemplo, reporteros que están hablando muy en su papel y están dando una nota o haciendo una entrevista y de repente sale una palabra que puede ser, que puede tener una connotación sexual, que puede tener algún referente agresivo, ¿sí? Y que de repente sale como como algo muy abrupto, ¿no? Que no está pensado, pero que de repente se me sale decirlo o la persona hace un gesto o algo que denota que está prácticamente en contra o que manifiesta un comportamiento diferente al que está conscientemente haciendo. Entonces, estos son los desplazamientos que hay en el inconsciente. Ahora, podemos tener muchas actitudes o manías que hacemos de manera inconsciente, ¿sí? No entendemos a veces por qué reaccionamos de tal o cual manera, ¿sí? Por ejemplo, hay situaciones en parejas, ¿sí? Que cuando tienen una discusión, la persona puede llegar a manifestar a lo mejor
hablando ya de una pareja de 20, 30 años, o sea, ya una persona adulta, puede en algún momento de la discusión inconscientemente tener una reacción infantil. ¿A qué me refiero con una reacción infantil? A lo mejor es tanto el estrés que está teniendo en el momento del conflicto que en algún punto se tira al suelo, se encoge, se pone en posición fetal y empieza a llorar. ¿Sí? Esto lo puede hacer de una manera consciente, lo puede hacer por llamar la atención, por tratar de generar alguna reacción en la pareja, ¿sí? O a veces puede ser de manera inconsciente. O sea, la persona prácticamente a veces ni recuerda exactamente qué pasó. Es decir, la crisis fue tan intensa que no ubica algunos lapsos de tiempo o de situaciones que se dieron antes o después de que se manifestara de esta manera, ¿sí? O es también lo que se da por ejemplo, con las emociones violentas, que habíamos dicho que había personas que llegan como a desconectarse y sale la parte instintiva y sale la parte agresiva, y como una manifestación inconsciente y pueden llegar a cometer algún tipo de delito, de homicidio, ¿no? ¿Sí queda claro? Sí. ¿Sí? Sí. Ok. Otro de la forma, aquí él lo denomina como mecanismos del inconsciente, es decir, cómo trabajan el inconsciente, ¿no? Entonces hay otro que se llama condensación, ¿sí? En condensación dice que consiste en la unión de varios elementos separados que tienen determinada afinidad entre sí. Es decir, bueno, aquí lo explica desde el enfoque psicoanalítico, es decir, rasgos u objetos A, B, C y D que se condensan o se unen y forman un nuevo compuesto, ¿sí? Como una especie de ecuación, ¿no? Ya es A más B más C más D. ¿Qué quiere decir esto? En los sueños, por ejemplo, muchachos, se da este fenómeno de la condensación, ¿sí? Son elementos que a lo mejor no conscientemente no le demos sentido, pero dentro del inconsciente se supone que sí lo tienen, ¿sí? Hay una afinidad entre sí. Entonces usted puede estar soñando que está en la facultad, que está en su clase y de repente se levanta y abre la puerta y sale y ya se encuentra en su casa o en el patio de su casa, ¿sí? Y aparecen personas, tanto de la facultad como de los que fueron compañeros de primaria, todo esto, ¿sí? Esto es lo que se llama condensación. ¿Sí me explico? O sea, son cosas que a simple vista no tienen una correlación lógica, pero sí hay una afinidad entre sí, porque la afinidad vendrían siendo las experiencias, ¿no? Algo que yo vi en algún momento, algo que pasó, yo lo relaciono, lo integro a la parte del sueño, ¿no? Y hacemos toda esta amalgama de situaciones inconexas que a final de cuentas, dentro del psicoanálisis, si se analiza a través de la interpretación de los sueños, vamos a encontrar algunos aspectos lógicos, ¿sí? A ver, están... Ok. No sé si queda alguna duda, algún comentario. No. No, doctor. Ok. Otro de los mecanismos del inconsciente es la proyección. ¿Se acuerdan que siempre se ha escuchado, por ejemplo, este referente, ¿no? De decir, es que tú reaccionas de tal o cual forma y te estás proyectando, ¿sí? Es decir, el conflicto que tú traes, me lo estás achacando a mí o me lo estás manifestando a través de algo que se llama proyección. Es que te proyectas, o sea, todo lo que tú traes ahí inconscientemente, ahí vagando en tu mente, lo estás sacando de alguna manera, ¿sí? A esto se refiere con esto de la proyección. Dice, se produce generalmente en la paranoia, en el sujeto, la persona va a proyectar sus impulsos agresivos sobre otro u otros y luego se siente perseguido y acosado por esos mismos impulsos que él proyectó.
Es decir, es cuando nosotros hacemos algo y luego viene el sentimiento de culpa, ¿sí? Y nos preguntamos, ¿pero por qué hice esto? ¿O por qué reaccioné de tal manera? ¿O por qué le dije tal o cual cosa a mi novia, a mi novio? O sea, si la verdad yo no quería llegar a esto, pero en algún momento, en algún punto salió. ¿Sí me explico? Sí, doctor. ¿Sí? doctor. Entonces, esto vendría siendo también otro mecanismo del inconsciente, ¿sí? Que a veces no entendemos por qué llegamos hasta ciertos puntos o hasta ciertos límites o a ciertas conductas cuando al inicio, pues ni siquiera era nuestra intención, ¿sí? O sea, conscientemente yo no lo planifiqué, ni existía la intención ni el dolo de hacerlo, pero a final de cuentas se da o surge, ¿sí? Entonces, para ya cerrar con esta parte del inconsciente, bueno, el inconsciente tiene sus modos propios de actuar que constituyen un conjunto dentro del proceso primario, ¿sí? Vamos a explicar qué son esto de los procesos, ¿no? En el proceso primario, o sea, en cómo funciona este inconsciente o cuáles son las características relevantes del inconsciente, tenemos lo siguiente. Hay ausencia de cronología, ¿sí? Como los que les comentaba, esta manifestación a veces de que la persona tiene una especie de regresión, ¿sí? Y tiene comportamientos infantiles que no van a la mano o a la par de la edad maduracional que se supone debe de tener a tal o cual edad. Entonces, hay una ausencia de cronología de manera inconsciente, ¿sí? Pero también se da, por ejemplo, en los sueños. En los sueños no hay cronología. En los sueños podemos nosotros ver personas que convivieron en nuestra vida cuando nosotros teníamos 5 o 6 años, a lo mejor en la primaria, y luego dar saltos de tiempo en el cual vemos personas con las que convivimos en la actualidad o personas que ya fallecieron, pero en el sueño los vemos como si estuvieran vivos, ¿no? Entonces, esto es algo que se da dentro de la funcionalidad del inconsciente. Hay ausencia del concepto de contradicción, ¿sí? Es decir, dan situaciones que pueden ser contradictorias, pero aquí no la vemos nosotros como algo relevante, es decir, podemos nosotros darnos cuenta o discernir y ver que algo no está del todo bien o normal dentro de un sueño, pero lo aceptamos, vamos prácticamente aceptando lo que subsecuentemente se va dando, ¿no? Tiene un lenguaje simbólico, es un lenguaje onírico, ¿sí? Ciertos elementos del sueño tienen una interpretación o tienen un referente que tiene que ver con la parte consciente y que se contrapone con el inconsciente, y aquí es donde el psicoanalista trata de averiguar por qué la persona sueña tal o cual cosa, ¿no? Hay igualdad de valores para la realidad interna y externa, ¿sí? O sea, aquí no hay prácticamente estos juicios de valor, no se dan como se dan, obviamente, en la vigilia, ¿no? Cuando está la persona consciente, ¿sí? Y hay una supremacía de la parte interna, es decir, aquí en el sueño va a predominar, obviamente, lo inconsciente. Por eso decía Freud que era la vía regia el sueño era la vía regia para llegar a entender la parte inconsciente de la persona. Y también hay un predominio del placer, ¿sí? En el inconsciente, básicamente va a buscar siempre la gratificación. Es decir, como está muy relacionado con los instintos básicos buscan satisfacer. Entonces, en el inconsciente va a existir este predominio de la necesidad de satisfacer algo que para nosotros es primordial. ¿Sí queda claro? Sí. Sí, Sí, doctor. sí. Ok. Luego llegamos a lo que es el preconsciente, ¿sí? O subconsciente, como también a veces se le dice, ¿no? El preconsciente es la información que de alguna manera se encuentra disponible. Sin embargo, es complicado entender esta información.
debido a la manera en cómo se manifiesta en el individuo. Es el modo en el cual se puede acceder, el modo en el cual se puede acceder a este material puede ser mediante los sueños, las fantasías y los recuerdos. De hecho, este es el material con el que el psicoanalista va a trabajar la mayor parte con sus pacientes. ¿Qué es el preconsciente? El preconsciente es todo aquello que nosotros tenemos como asimilado en nuestra mente a partir de experiencias, de recuerdos, de ideas que han sido preconcebidas, ¿sí? Dentro de nuestra personalidad. Un ejemplo es, por mencionar algo, los paradigmas. ¿Saben lo que es un paradigma? ¿Qué es un paradigma? Pues yo lo entiendo como el límite de lo conocido o lo posible. El límite de lo conocido o lo posible. Sí, tiene algo de eso, pero ¿qué en sí es un paradigma? Como estereotipos. Como un estereotipo. ¿Sí? ¿Alguien más? Vamos a poner, a ver, sí, adelante. Sí, lo que ya está establecido podría ser. Ajá, como lo que ya está establecido, como algo que nosotros automáticamente aceptamos, ya sea por costumbre, ya sea porque así nos enseñaron, porque así lo aprendimos, ¿sí? Y le damos un valor, ¿sí? Dentro de nuestra vida. Entonces, por ejemplo, los dogmas de fe son paradigmas, ¿sí? Si metemos mucho en la cuestión religiosa, sabemos que muchas de las escrituras o en cómo está sustentada una religión, ¿sí? A veces no es tan comprobable, sino que prácticamente lo aceptamos como un dogma de fe. Es decir, no hay una prueba o forma de comprobar todo lo que nos están diciendo, pero yo lo acepto, ya sea por tradición, ya sea porque así me lo enseñaron, ya sea porque pues estoy convencido y tengo la necesidad de creer en algo y desarrollo este dogma de fe. Eso podría ser un ejemplo de un paradigma. Eso tomando el contexto espiritual o religioso, pero se da en todas partes, ¿sí? Las normas sociales a veces pues, son establecidas como una especie de paradigma, ¿no? Yo aprendí o a mí me enseñaron que ciertas reglas o estos códigos de cómo se deben de hacer las cosas, pues desde niño me enseñaron a hacerlo de esta manera o aceptarlo de esta manera y yo pues prácticamente así lo vivo y así lo transmito y así lo ejerzo, ¿sí? Hasta cuando ya tenemos esta parte del criterio en el cual nos podemos nosotros podemos juzgar o podemos ponernos a identificar en qué está sustentado dicho paradigma, pues es cuando se dice, pues vamos a romperlo, ¿no? O vamos a modificarlo, o vamos a cambiarlo, ¿sí? Entonces, todo esto es el preconsciente, ¿sí? Todo esto que está constituido de esta manera. Es decir, los convencionalismos sociales, las reglas, lo que me enseñaron en la casa desde niño, ¿sí? Queda almacenado en mi mente como una parte consciente, a la cual pues, yo tengo que hacerlo consciente o analizarlo objetivamente para entender por qué reacciono o hago cierta conducta, cuando la verdad lo hago más bien como una especie de hábito. No sé si queda claro, muchachos. ¿Sí o no? Sí, doctor. Sí. Ok. Entonces, ya si lo vemos de manera muy general, pues
Freud nos dice que el aparato psíquico, o es decir, cómo está constituida la mente de una persona, necesitamos, o más bien requiere la interacción de estas tres instancias, como él las llama, ¿sí? Nos dice que nuestra mente tiene una parte inconsciente, tiene una parte consciente que es la funcional, que es la cognitiva, con la cual habitualmente nosotros pues estamos al pendiente o interactuando con el mundo exterior. Y está la parte preconsciente, ¿sí? Que son todas estas ideas preconcebidas que están dentro de nuestra mente. Entonces, estas tres son integrados en la mente humana y no pueden separarse, ¿sí? Es decir, van a estar trabajando como una especie de sinergia, ¿no? En las cuales constantemente podemos tener alguna reacción inconsciente, podemos tener obviamente una reacción consciente, tenemos una reacción preconsciente. Entonces, estas son las que configuran la personalidad. El psicoanálisis los denomina a estos tres componentes como aparato psíquico. Aquí esta imagen, por ejemplo, es el referente, ¿no? El yo, pues vendría siendo la persona, pues normal, ¿no? O funcional, ¿sí? Y si tomamos el referente de estos personajes de cómics, que es Batman y el Joker, ¿sí? ¿Cómo es Batman? ¿Cómo es la personalidad de Batman? Pues estoica. Es estoica, es rígida, ¿sí? Tiene una necesidad de justicia o de que las cosas se hagan como él quiere o como él considera que deben de ser, ¿sí? Se rige por ciertos códigos, es dominante, ¿sí? Es estricto hasta de cierta manera. Y el Joker, ¿sí? Es completamente todo lo contrario, es la parte inconsciente, es la parte instintiva, es la parte que busca constantemente la gratificación, no le importa cómo, él nada más quiere gratificarse o quiere salirse con la suya. Entonces, estas primera tópica que vimos como inconsciente, consciente y preconsciente, posteriormente Freud les cambia el nombre o hace una segunda tópica en los cuales ya ubica estas instancias y les dan el nombre de yo, que vendría siendo el consciente, le da el nombre de super yo, que vendría siendo el preconsciente, y al inconsciente lo llama el ello. Entonces, estas están siempre interactuando en nuestra mente, pero hay personalidades en las cuales va a predominar más una que otra, sobre todo en estas dos, en lo que es el super yo y lo que es el ello, ¿sí? Entonces, personas que predomina el super yo, pues son aquellas personas que son disciplinadas, que son obsesivas, que quieren que las cosas sean de tal o cual manera, que buscan un control, ¿sí? Podríamos decir que dentro de su estructura psíquica está predominando la instancia superyoica, ¿sí? Es esta necesidad de que mis valores o lo que yo considero que es lo correcto, pues prevalezca. Y hay personas en las cuales va a predominar más la instancia del ello. Son aquellas personas pues, que les vale, que prácticamente necesitan nada más estarse gratificando, buscan situaciones que los hagan sentir bien, son impulsivas, son agresivas, va más relacionado o pueden tener ciertas conductas más enfocadas a la parte antisocial, ¿no? Es decir, pues a mí no me importan los demás, ¿no? Yo nada más me importa pues salirme con la mía. Ok, ¿sí queda claro? Sí. Sí. Yo Sí. tengo una Sí, duda. Ariadne. ¿El subconsciente es lo mismo que el preconsciente o son similares? Sí, pues se puede tomar como el mismo referente, ¿sí? Ok, gracias. Sí, ¿alguien más? Hagan de cuenta que, miren, hagan de cuenta que el preconsciente, el subconsciente
es una combinación o trabaja más con la parte consciente o la parte del yo. Es decir, el yo y el super yo, podríamos decir que están más enfocados a trabajar juntos, ¿sí? El ello es el que llega y prácticamente rompe la disciplina, ¿no? Rompe la armonía que puede existir dentro de una estructura de personalidad, ¿sí? El ello, podríamos decir que todos los delincuentes, todos los psicópatas, todas aquellas personas que no sienten empatía o que van en contra de las reglas o de lo establecido, tienen esta parte de funcionalidad en el ello. Ahora, no todos los delincuentes, eso sí es como poner un ejemplo. Hay personas, obviamente, que son funcionales, pero que sí, pues son transgresoras, ¿no? Es decir, a lo mejor artistas que van en contra de ciertas ideas y que son propositivos y proactivos, subliman esta parte del ello o esta parte que va en contra de lo establecido, pero lo subliman o lo trabajan a través del arte, ¿no? De hacer algo constructivo, algo propositivo, pero sí hay un predominio de la parte del ello, es decir, pues buscan una gratificación o buscan pues sentirse bien con ellos mismos. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Sí. Ok. Bueno, vamos a dejarle aquí y nos vemos la siguiente semana. Ok, doctor, gracias. 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 Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, gracias.